El vasto universo se extendía ante la mirada del último planeta habitado por humanos. Terán, este mundo, alguna vez próspero y lleno de vida, había caído en una desolación palpable. Naves de guerra surcaban su cielo grisáceo mientras la humanidad se preparaba para lo peor. Las señales de socorro resonaban a través del espacio, un eco de desesperación que había llegado a los rincones más lejanos de la galaxia. La amenaza no era nueva, la especie Sargan, un enemigo implacable y agresivo, había comenzado su avance años atrás, arrasando colonias y mundos sin compasión. Las primeras incursiones de los Sargan habían sido rápidas y letales. Se decía que eran seres altos, con piel escamosa y una capacidad increíble para adaptarse a cualquier entorno. Con cada victoria, su sed de conquista crecía, y las pocas razas que intentaron unir fuerzas para hacer frente a esta amenaza pronto comprendieron que su unión era insuficiente. Los Sargan se movían en hordas organizadas, con estrategias que desbordaban la lógica de sus oponentes. La humanidad se encontró sola en su lucha por sobrevivir. El Consejo Galáctico había sido llamado a una reunión urgente en el distante sistema de Velor, donde los líderes de diferentes razas se encontraron en un recinto que solía ser un símbolo de unidad. Los murmullos llenaban la sala cuando el comandante Arik Terros, un veterano con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, tomó la palabra. Su voz resonó con firmeza: hemos perdido demasiado tiempo discutiendo mientras el enemigo avanza. Nos encontramos al borde del abismo. La situación era crítica. La devastación causada por los Sargan había dejado una estela de desolación en varios sistemas planetarios. Algunos mundos apenas reconocibles tras su paso, otros habían sido completamente exterminados. Las recopilaciones de datos eran espeluznantes. Más de 10 millones de vidas perdidas y un número creciente de planetas convertidos en ruinas, mientras Arik diplomáticamente instaba a los líderes a actuar. Entre ellos estaban los representantes de las razas Elians, conocidos por su tecnología avanzada, los Morlans, maestros en estrategias bélicas, y los Serenos, poseedores de habilidades psíquicas únicas. Sin embargo, la desconfianza siempre prevalecía. Cada raza temía que las demás pudieran tener motivos ocultos o buscar beneficios personales en medio del desastre. Fue entonces cuando se propuso realizar una última llamada desesperada. No era solo para pedir ayuda, era un intento por conseguir acceso a información crucial sobre una especie alienígena más peligrosa que se rumoreaba podría existir en la galaxia, los Kaliptans. Se decía que esta especie radicaba en el corazón del sector más oscuro del espacio conocido, donde el tiempo parecía detenerse y las estrellas no brillaban. Si logramos contactar a los Kaliptans, sugirió Lyra Vázquez, una joven científica con una brillante mente analítica, podríamos encontrar aliados inesperados. Han luchado contra los Sargan antes y conocen sus debilidades. Las palabras calaron hondo en los presentes pero también sembraron dudas. La historia sobre los Kaliptans estaba llena de leyendas sombrías. Muchos creían que eran entidades casi míticas, seres con habilidades incontrolables que podrían representar mayor peligro que el mismo enemigo. A pesar de las reservas expresadas por algunos líderes escépticos, el Consejo aprobó la idea como último recurso ante la inminente destrucción total. La llamada se prepararía meticulosamente. Se utilizarían equipos avanzados para asegurar que cualquier comunicación llegara con claridad al rincón más oscuro del universo. Con el destino de múltiples formas de vida en juego, cada líder regresó a su planeta natal para planificar lo que sería uno de los momentos más críticos en la historia galáctica. Mientras tanto, Arik sabía que la decisión de buscar ayuda podría ser tanto una salvación como una condena. Así el destino convertiría esa última llamada no solo en un grito por ayuda sino también en un instrumento para destapar verdades ocultas sobre sí mismos y descubrir si aún había esperanza para su existencia frente al caos intergaláctico que se avecinaba. La sensación de pesimismo era casi palpable mientras el grupo se dispersaba hacia distintos mundos. No obstante, tras esa sombra oscura existía aún una chispa tenue pero persistente, el deseo ferviente de resistir y luchar contra todo pronóstico. El clima en el Consejo Galáctico era tenso, una atmósfera pesada impregnada de desesperación que parecía moldear cada palabra y gesto. Los líderes, reunidos en el gran salón de Velor, intercambiaban miradas nerviosas. Los ecos del progreso de los Sargan resonaban en sus mentes como una campana de muerte. Arik Terros, con su voz grave y decidida, había propuesto la última llamada, pero todos sabían que esta era su única opción antes de que la oscuridad los tragara por completo. Mientras tanto,
Las pantallas holográficas que adornaban la sala parpadeaban mostrando imágenes inquietantes, naves humanas cayendo bajo las ondas de fuego de los Argan, colonias enteras devoradas por su fuerza implacable. Cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego y del tiempo que se perdía. Cientos de miles habían sido víctimas de la invasión y, a medida que pasaban los días, la cantidad crecía exponencialmente, la humanidad se encontraba atrapada en una trampa mortal, huyendo mientras las sombras de sus enemigos se cernían sobre ellos. No podemos seguir así, exclamó Lyra Vázquez, su rostro iluminado por la luz azulada del holograma, su mente ferviente buscaba soluciones, debía convencer a los escépticos, los Calyptans podrían ser nuestra salvación. Si logramos contactarles, podríamos unir fuerzas para derrotar a los Argan, tienen el conocimiento y la experiencia necesarias, pero su propuesta no fue recibida sin resistencia, algunos líderes murmullaban entre sí, preocupados por las leyendas que rodeaban a los Calyptans. La desconfianza reinaba, aquellos seres míticos se hablaban en susurros llenos de temor, se decía que eran poderosos pero impredecibles, con habilidades psíquicas que desafiaban la comprensión humana. ¿Podrían realmente confiar en una especie tan volátil? La sala se llenó de un aire pesado y ansioso mientras las dudas luchaban contra la desesperación casi palpable. ¿Qué alternativas tenemos?, preguntó Arik con firmeza. La única opción viable es unirnos y arriesgarnos a contactar a los Calyptans antes de que nuestras flotas sean aniquiladas. El grupo se sumió en un silencio inquietante al sopesar sus palabras, cada uno sabía que el tiempo apremiaba y que sus naves no durarían mucho más ante el avance constante del enemigo. Finalmente, fue el anciano líder Celian quien rompió el silencio, con una voz temblorosa pero decidida, concedió: si fallamos en esto, habremos perdido ya todo lo que somos, pero si tenemos una oportunidad, aunque remota, debemos tomarla. Su postura dejó entrever una frágil esperanza. Respuestas a preguntas aún no formuladas comenzaban a circular entre los asistentes, la decisión fue sellada con un gesto solemne, era hora de hacer aquella llamada desesperada. De inmediato comenzaron a planificar cómo hacerlo, frases calmas y cálidas se convirtieron en órdenes rápidas, se formaron grupos para identificar los equipos técnicos necesarios para establecer contacto con los Calyptans. Las pantallas comenzaron a mostrar información sobre tecnologías antiguas, métodos para encriptar mensajes y patrones astrológicos que podrían guiar la transmisión. El ambiente se transformó, mientras algunos líderes hablaban con entusiasmo sobre las posibilidades futuras, otros aún dudaban y reflexionaban sobre lo desconocido. El miedo se intercalaba con la esperanza en cada rincón del lugar, no obstante, era innegable que sin esta iniciativa estaban condenados a sucumbir ante la fuerza avasalladora de los Argan. En medio de este bullicio organizativo, Lyra retiró un momento para contemplar el vasto espacio visible desde las ventanales del consejo. Un infinito oscuro lleno de estrellas brillantes pero distantes, un panorama que contrastaba agudamente con la inquietud que sentía en su pecho. El vacío le recordaba la fragilidad humana y cómo cada decisión podría alterar su destino. El eco palpitante del sufrimiento humano resonaba en su mente. Si fallaban hoy, no habría mañana. Con el plan finalizado y el mensaje preparado para ser enviado al corazón oscuro del espacio, Arik reunió a todos para una última reflexión antes de proceder. Haremos esto no solo por nosotros mismos sino por todas las vidas que hemos perdido. Esta llamada puede ser nuestra única oportunidad para cambiar el rumbo. Los murmullos cesaron, dejando espacio solo para un sentimiento compartido, una mezcla intensa de determinación y terror al mismo tiempo. La última llamada estaba lista para ser ejecutada. La humanidad necesitaba un rayo de esperanza antes de que fuera demasiado tarde y sintieran el peso abrumador del caos inminente sobre ellos, con corazones palpitantes y una mezcla de miedo e incertidumbre corriendo por sus venas, estaban dispuestos a llevar a cabo lo que podría ser su último acto valiente ante la oscuridad inminente. La tensión en el Consejo Galáctico seguía presente, pero ahora había un nuevo temor en el aire. Mientras los líderes discutían la posibilidad de contactar a los Calyptans, surgieron informes alarmantes sobre una nueva especie que había comenzado a moverse hacia el territorio humano y Sargan, los Drakkar. Este descubrimiento llegó como un rayo en una noche oscura, iluminando un panorama aún más ominoso. Los Drakkar eran seres imponentes, altos y musculosos,
Con una piel oscura y escamosa que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, sus ojos, similares a brasas incandescentes, emitían un resplandor rojo que infundía miedo incluso en los más valientes. Cada uno de ellos era un depredador formidable, capaz de luchar con una ferocidad que superaba la imaginación, pero lo que realmente los hacía terriblemente peligrosos no era solo su fuerza física, sino una capacidad inquietante para manipular la energía a su alrededor. Frente al consejo, un holograma proyectaba imágenes de los Drakkar en combate. Sus movimientos eran rápidos y calculados, parecían coordinarse perfectamente entre sí como si compartieran una mente colectiva. Las grabaciones mostraban cómo podían desatar ondas de energía devastadoras simplemente al alzar las manos, convirtiendo paisajes enteros en ruinas humeantes. Aquellos que habían tenido encuentros cercanos con ellos relataban historias escalofriantes sobre cómo podían absorber la energía de sus víctimas, dejándolas exhaustas y vulnerables. Si los Sargan son nuestra sombra más inmediata, dijo Arik, con una mirada grave, los Drakkar son la tormenta que se avecina, no solo buscan exterminarnos, desean alimentarse de nuestra esencia misma. La sala se llenó de murmullos inquietos ante esta revelación aterradora. La humanidad no solo luchaba por sobrevivir ante una invasión, ahora se enfrentaba a otra amenaza que podría acabar con cualquier esperanza de resistencia. Lyra Vázquez se levantó del grupo y empezó a formar estrategias en su mente. Si los Drakkar se unen a los Sargan, explicó mientras paseaba frente a sus compañeros con pasos firmes, serán imparables, necesitamos entender cómo operan y qué buscan realmente. Sus palabras resonaron entre los líderes presentes, sabían que no podrían permitirse más errores ni confiar en su suerte ciega. Un líder Morlan sugirió que tal vez podrían intentar establecer contacto con algunos grupos disidentes de Drakkar antes de que entraran completamente en guerra, quizás hay facciones dentro de ellos que no están alineadas con el deseo de aniquilación, propuso esperanzado. Sin embargo, la mayoría consideró esta idea como poco realista frente a la voracidad insaciable mostrada por estas criaturas hasta ese momento. Arik interrumpió el debate, aún así, debemos preparar nuestras defensas. Si logramos contactar con los Kaliptans, debemos estar listos para cualquier movimiento del enemigo. A medida que las horas pasaban y se elaboraban planes defensivos, el miedo hacia la llegada inminente de los Drakkar calaba cada vez más hondo. Las naves humanas fueron reconfiguradas para mejorar sus sistemas energéticos y defensivos. Equipos técnicos comenzaron a trabajar sin descanso para asegurarse de que cualquier comunicación con los Kaliptans llegara lo más rápido posible. Las últimas reservas de esperanza estaban siendo utilizadas en cada rincón mientras la presión aumentaba sobre sus hombros. En las siguientes semanas, las señales interceptadas indicaron que los Drakkar estaban avanzando rápidamente hacia el límite del espacio conocido por la humanidad. Se escucharon rumores aterradores sobre ciudades enteras despojadas y mundos visitados reducidos a cenizas. Era evidente que habían desarrollado alianzas inesperadas con algunos grupos Sargan para facilitar su conquista. La mezcla de ansiedad por el inminente ataque Sargan y la llegada potencialmente destructiva de los Drakkar creaba un entorno opresivo y desesperante para el Consejo Galáctico. Todos sabían que si se encontraban atrapados entre ambas especies hostiles sin apoyo externo ni respuestas claras sobre cómo enfrentar esa dualidad letal, su esfuerzo por sobrevivir sería en vano. Con cada día que pasaba se agudizaba la urgencia por establecer contacto con los Kaliptans antes de quedar completamente rodeados por enemigos implacables. La humanidad luchaba contra un reloj implacable mientras vislumbraban cómo sus esperanzas se desvanecían junto al horizonte estrellado del vasto universo bajo riesgo mortal. En este resquicio del caos galáctico donde todo parecía irremediablemente perdido, cada nuevo descubrimiento acerca de los Drakkar soltaba cadenas invisibles sobre sus corazones. Sin embargo, también encendía un fuego feroz dentro de ellos. Debían luchar no solo para salvarse sino para desafiar las sombras antes de ser consumidos por ellas. El Consejo Galáctico se encontraba sumido en un estado de caos y confusión tras la revelación de los Drakkar. La sala, que antes había sido un símbolo de unidad, ahora se convertía en un campo de batalla verbal entre líderes de diferentes razas, cada uno aportando su perspectiva y temores ante la nueva amenaza. No podemos arriesgarnos a colaborar con los Kaliptans, gritó un líder de los Morlans, su voz resonando en las paredes del salón. Si lo hacemos, podríamos traer aún más peligros, ya tenemos suficientes enemigos.
No necesitamos otro que se una a ellos, su preocupación era palpable, y otros líderes comenzaron a murmurar en acuerdo, creando un coro de desconfianza que llenaba el aire. En contraste, el anciano líder Celian se levantó con calma: no estamos en posición de dudar, la historia nos ha enseñado que la unión es nuestra única salvación. Si los Drakkar están trabajando junto a los Argan, debemos actuar inmediatamente; si no lo hacemos, seremos aplastados por ellos. Su voz, aunque serena, llevaba el peso de la urgencia y la realidad inminente que enfrentaban. Lyra Vázquez observaba cómo las tensiones aumentaban entre los líderes. Sabía que cada segundo contaba y que la indecisión podría significar la muerte para millones. La única forma de sobrevivir es haciendo frente a ambas amenazas, dijo con firmeza. Necesitamos un plan de acción que contemple la colaboración con los Kaliptans. Ellos podrían tener información sobre los Drakkar que nosotros ignoramos. Algunos líderes intercambiaron miradas dudosas, otros parecían considerar la propuesta con una mezcla de esperanza y miedo. Arik Terros tomó la palabra para intentar calmar los ánimos. Entendemos sus preocupaciones, pero no podemos permitirnos caer en el pánico. Los Argan ya han demostrado su capacidad destructiva, y ahora enfrentamos a los Drakkar, quienes están dispuestos a extirpar toda vida de su camino, afirmó uno de los representantes serenos, conocido por sus habilidades psíquicas. Intervino: he tenido visiones inquietantes sobre lo que está por venir. Si no actuamos como uno solo, seremos devorados por esta tormenta. Los Kaliptans son nuestra única esperanza, no podemos cerrarnos a esa posibilidad. Su advertencia provocó un murmullo entre los asistentes. Las palabras del serano resonaban con un sentido de verdad que muchos no podían ignorar. Sin embargo, el dilema continuaba sin resolverse. Algunos líderes seguían insistiendo en que acercarse a los Kaliptans podría resultar en traiciones o alianzas inesperadas con otras razas hostiles. La sala se llenaba de voces contradictorias mientras cada facción expresaba sus miedos e intereses propios. Si somos demasiado cautelosos, podríamos terminar siendo el próximo alimento para los Drakkar, advirtió un líder Celian con frustración creciente. Debemos dejar atrás nuestras diferencias y formar una coalición efectiva. Es hora de superar esos prejuicios que nos han mantenido divididos. Finalmente, Arik propuso una votación para decidir si continuarían adelante con el contacto a los Kaliptans. La incertidumbre invadió la sala mientras cada líder reflexionaba sobre el peso de su decisión. El resultado determinaría no solo su futuro inmediato sino también el destino de toda una civilización. Con el voto decidido, una ligera mayoría aprobó el contacto con los Kaliptans como última opción. Sin embargo, esto no eliminó la preocupación generalizada ante la inminente llegada de los Drakkar y Sargan. La unión era frágil, y todos eran conscientes de que cualquier desliz podría llevarlos al desastre. A medida que se organizaban para establecer ese vital primer contacto, las tensiones no desaparecieron del todo. Aún existían recelos entre las razas presentes. Cada grupo comenzaba a movilizarse para preparar sus flotas y defensas mientras establecían protocolos para una posible guerra inminente. Mientras tanto, Lyra se retiró a un rincón del consejo y contempló por un momento las estrellas visibles desde la ventana del salón. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro incierto. Entendía que estaban al borde de una guerra a gran escala contra enemigos desconocidos. La esperanza parecía lejana, pero sabía que debían luchar juntos o sucumbir por separado. El Consejo Galáctico había tomado una decisión crucial. Estaban dispuestos a arriesgar todo para contactar a los Kaliptans y ganar aliados en su lucha por sobrevivir. Sin embargo, sabían muy bien que el tiempo se agotaba y que la llegada de los Drakkar podría transformarse en una catástrofe aún mayor si no actuaban rápidamente. Así, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos como un manto pesado, cada líder sintió el peso del destino en sus hombros. Una mezcla entre miedo y determinación alimentaba su deseo de luchar por lo poco que les quedaba. La esperanza misma, con el inminente contacto con los Kaliptans decidido, el Consejo Galáctico entendió que necesitarían un equipo de rescate excepcionalmente capacitado para llevar a cabo esta misión. La tarea no sería fácil. No solo debían establecer una comunicación eficaz, sino también navegar entre las tensiones que rodeaban a las distintas razas y al mismo tiempo prepararse para posibles ataques de los Drakkar y Sargan. Así, se formó un equipo compuesto por tres figuras clave: un comandante experimentado, un científico brillante y un estratega astuto. El comandante Arik Terros fue el primero en ser seleccionado. Con décadas de experiencia en el campo de batalla, su presencia imponía
respeto y confianza, había liderado varias campañas exitosas contra los Argan, y su capacidad para mantener la calma bajo presión lo había convertido en una leyenda entre sus pares. Su rostro estaba surcado por cicatrices que contaban historias de sacrificios y victorias pasadas, pero era su determinación la que realmente resonaba en quienes lo conocían. Arik sabía que liderar este equipo sería uno de los mayores retos de su vida, pero estaba dispuesto a hacerlo por el futuro de la humanidad. No podemos permitirnos fallar, solía repetir a sus hombres, siempre recordando la fragilidad de la situación. A su lado se encontraba Lyra Vázquez, una científica con una mente excepcionalmente aguda. Desde sus primeros días en la academia, había demostrado ser una prodigio. Sus investigaciones sobre tecnología avanzada habían llevado a innovaciones que cambiaron el rumbo del combate espacial. Lyra era conocida por su enfoque analítico y su pasión por resolver problemas complejos. Su interés en los Calyptans había comenzado años atrás cuando estudió antiguos textos sobre ellos y se dio cuenta de su potencial como aliados, consciente de que necesitaban su conocimiento para entender mejor a esta especie mítica. Arik sabía que ella podría ofrecerles una ventaja crítica. Si hay algo que sabemos sobre ellos, es que son astutos e inteligentes, decía Lyra con frecuencia. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. El tercer miembro del equipo era Kelron, un estratega astuto cuya fama crecía entre las facciones galácticas por su capacidad para prever movimientos enemigos antes de que ocurrieran. Kael había servido como consejero militar tanto para los Morlans como para los Serenos y había participado en numerosas negociaciones intergalácticas. Era famoso por su habilidad para articular planes complejos con rapidez y eficacia. Su estilo era sutil, pero su mente operaba a velocidades que superaban a muchos de sus contemporáneos. La clave no es solo ganar batallas, es entender la naturaleza del enemigo, solía decir mientras analizaba mapas estelares llenos de marcadores estratégicos. Cuando Arik convocó al equipo para discutir la misión, la tensión era palpable en la sala. Cada uno sabía que el éxito dependería no solo de sus habilidades individuales sino también de su capacidad para trabajar juntos como una unidad cohesiva. Nuestra primera tarea es establecer contacto con los Calyptans, comenzó Arik, mirando a ambos con determinación en sus ojos. Lyra, tú. Conocimiento sobre ellos será vital en esta etapa. Lyra asintió y comenzó a presentar información recopilada durante años, relatos históricos sobre los Calyptans, sus costumbres y cómo habían interactuado con otras razas en el pasado. El holograma proyectado mostraba imágenes antiguas de encuentros pacíficos así como también enfrentamientos catastróficos con aquellos que habían sido hostiles hacia ellos. Kael escuchó atentamente mientras trazaba mentalmente estrategias basadas en lo que escuchaba. Si podemos demostrarles que nuestra intención es formar una alianza y combatir el peligro común que representan los Argan y los Drakkar, dijo finalmente, podremos ganar su confianza. Sin embargo, también se percató de los riesgos involucrados. Debemos tener cuidado, cualquier indicio de debilidad podría hacerlos dudar de nuestra sinceridad. Con cada palabra intercambiada entre ellos se sentía crecer un sentido renovado de propósito. Sabían que estaban enfrentando adversidades inimaginables pero tenían recursos valiosos. Su experiencia combinada les daría la mejor oportunidad posible. Mientras se preparaban para partir hacia lo desconocido, Arik reflexionó sobre lo que significaba ser parte de este equipo tan diverso. Cada uno aportaba algo único al conjunto y eso era crucial en estos tiempos oscuros. Detrás del miedo latente estaba la chispa de esperanza. Si podían encontrar una manera de trabajar juntos e integrar sus conocimientos y habilidades, aún había posibilidad para sobrevivir. Así nació el equipo destinado a cambiar el destino de múltiples civilizaciones, unidos por la urgencia del momento pero impulsados por una fe inquebrantable en el poder del trabajo conjunto frente a la adversidad. El camino ante ellos estaba plagado de peligros inminentes, pero con cada paso dado hacia adelante estaban más cerca de enfrentar el desafío mayor. Encontrar a los Calyptans y forjar una alianza capaz de desafiar las sombras amenazantes del universo intergaláctico. El momento del primer contacto con los Calyptans llegó finalmente, y la atmósfera en la sala de mando de la nave estelar Esperanza estaba cargada de tensión. La tripulación, compuesta por el comandante Arik Terros, Lyra Vázquez y Kael Ron, se encontraba en un estado de nerviosismo palpable. Habían dejado atrás el espacio conocido y se adentraban en un sector donde las estrellas parecían más distantes y sombrías.
Sabían que cada decisión que tomaran podría desencadenar consecuencias drásticas, con los sistemas de comunicación ajustados para maximizar la posibilidad de un contacto exitoso. Arik dio la orden para iniciar el protocolo. La pantalla holográfica en el centro de la sala mostró un vasto vacío estelar, y sus corazones palpitaron al ritmo del silencio que reinaba. Recuerden, dijo Arik con voz firme pero serena, debemos demostrarles que venimos en son de paz y colaboración. Cualquier signo de agresión podría sellar nuestro destino. Lyra revisó los datos que había preparado sobre los Calyptans, sus características, sus habilidades psíquicas y su cultura profundamente arraigada en el equilibrio con el cosmos. Son conocidos por ser cautelosos, señaló mientras preparaba los parámetros para enviar el mensaje. Si no respondemos adecuadamente a sus inquietudes, podrían encerrarse aún más. Kael miró a su alrededor con atención, absorbiendo cada palabra y gesto de sus compañeros. Su mente analítica ya comenzaba a formular estrategias sobre cómo presentar su propuesta una vez que establecieran contacto. Sin embargo, no podía evitar sentir una inquietud creciente. Los rumores acerca de los Calyptans hablaban de su temperamento volátil. Había quienes afirmaban que eran benevolentes pero también despiadados y se sentían amenazados. De repente, un brillo brillante emergió en la pantalla. Una forma curvilínea atravesó el vasto oscuro como si sirviera como puente entre dimensiones. La figura estaba compuesta por luces danzantes y formas fluidas que parecían cambiar constantemente. Lyra contuvo la respiración mientras las fibras del universo parecían vibrar a su alrededor. Este es el momento, musitó Arik, mientras todos observaban atónitos la imagen ante ellos. Un tono resonante comenzó a llenar la sala. Unas melodías suaves pero tensas fluyeron, creando un diálogo casi musical entre los presentes y aquella entidad representativa de los Calyptans. Era como si las ondas sonoras se materializaran físicamente en el aire e impactaran directamente contra sus mentes. ¿Quiénes se atreven a perturbar nuestro hábitat? Resonó una voz profunda que parecía surgir desde todas direcciones al mismo tiempo. Aquella presencia era imponente. Todos sintieron una presión mental suave pero persuasiva que les hacía cuestionar sus propios pensamientos. Nosotros, somos embajadores de los humanos, comenzó Arik, forzándose a mantener un tono digno. Sin embargo, sentía cómo su pulso aceleraba bajo esa mirada invisible que parecía pesar sobre ellos desde lejos. Embajadores, replicó la voz con curiosidad inquisitiva. La humanidad ha sido señalada como destructora del equilibrio universal. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Lyra tomó aire pues intuía que este era el momento crucial para marcar la diferencia. Entendemos las preocupaciones sobre nuestras acciones pasadas, intercedió rápidamente, pero nos encontramos al borde de la extinción por la invasión conjunta de Sargan y Drakkar. Buscamos unirse a ustedes no como conquistadores sino como aliados en defensa contra fuerzas mucho mayores. La respuesta fue inmediata. Una intensa energía irradió desde el holograma y envolvió por completo a la nave Esperanza. Era como si todo lo que habían dicho resonara a través del espacio cósmico hasta alcanzar oídos invisibles que captarían cada matiz emocional. No podemos permitirnos hundirnos nuevamente en caos, dijo Kael, sintiendo que debía reforzar el mensaje con astucia estratégica. Si trabajamos juntos, podremos restaurar lo perdido. Es nuestra única oportunidad. Silencio pesado siguió a sus palabras dentro del escenario virtual. Ningún sonido interrumpía mientras esperaban una respuesta. La incertidumbre era casi asfixiante cuando finalmente una luz más brillante surgió desde su interior como llevada por corrientes galácticas. Podemos ver tus intenciones, pero vuestra historia pesa mucho sobre nosotros, dijo finalmente la voz del Calyptan tras una pausa palpable. Así será necesario probar su dedicación para avanzar hacia esta alianza propuesta. Un escalofrío recorrió los cuerpos del equipo humano ante esa declaración pública. Sabían que fueron condenados a desafíos aún mayores si realmente querían lograr una unión con esta especie incomprensible pero poderosa. De repente, todo cobró sentido para Arik. Este primer encuentro no sería solo una simple conversación diplomática, sería un examen crítico sobre las verdaderas intenciones humanas frente al abismo inminente. El camino hacia adelante estaba lleno de incógnitas pero inseparablemente ligado al futuro mismo de varias civilizaciones. Mientras tanto, el entorno estelar se transformaba lentamente ante ellos. Cada estrella brillando más intensamente era un recordatorio constante del peligro latente, y también de la esperanza renovada que aún chisporroteaba en medio del caos galáctico inminente. A medida que el grupo avanzaba hacia la siguiente fase de su misión,
La presión creciente comenzó a hacer mella en las relaciones internas del equipo, las dudas y temores acumulados, exacerbados por el ambiente hostil y la urgencia de su situación, llevaron a tensiones inesperadas entre los miembros de la tripulación a bordo de la Esperanza. Arik Terros, el comandante, se encontraba cada vez más preocupado por la cohesión del equipo. Tras el primer encuentro con los Calyptans, se había establecido la incertidumbre sobre su futuro, y cada miembro del equipo empezaba a cuestionar no solo su papel individual, sino también las decisiones del grupo. Una noche, mientras revisaban sus últimas estrategias en una sala oscura, la situación estalló. «Esto no puede seguir así», gritó Kelron, visiblemente frustrado. «Si seguimos con esta ambigüedad y falta de enfoque, nunca ganaremos la confianza de los Calyptans. Debemos tener un plan claro». Su voz resonó con una mezcla de desesperación y exigencia. Sentía que estaba a punto de perder el control de una situación que se volvía incontrolable. Lyra Vázquez, que siempre había admirado la astucia de Kael, ahora se sintió atacada. «No se trata solo de un plan», Kael respondió con firmeza mientras su expresión revelaba nerviosismo. «Necesitamos comprender quiénes son realmente los Calyptans antes de presentarnos como amigos. Cada información es crucial». Arik intentó mediar entre ambos. «Lo que necesitamos es confianza mutua entre nosotros, y eso no se logra con discusiones acaloradas», agregó con un aire autoritario para calmar los ánimos. Sin embargo, mientras sus palabras eran seguidas por un momento de silencio, lo que más le preocupaba era la tatuada huella del descontento en sus rostros. Días después, mientras se preparaban para una segunda reunión con los Calyptans, las cosas empeoraron. Kael propuso cambiar radicalmente su enfoque, sugiriendo que atacar las debilidades percibidas de los Calyptans en lugar de intentar ganarse su confianza podría ser más efectivo. «Solo necesitamos un pequeño indicio de debilidad para explotarlo», arguyó obstinadamente. Las palabras del estratega provocaron rechazo inmediato en Lyra. «No podemos considerarlos enemigos hasta que nos demuestren serlo», replicó ella enfáticamente con una mirada cargada de determinación. «Utilizando tácticas engañosas solo solidificará su desconfianza hacia nosotros». La fricción en el equipo llevó a discusiones amargas sobre si realmente estaban preparados para iniciar una alianza, ya que a cada paso era más evidente que el miedo y la ansiedad se transformaban en desconfianza mutua. Arik sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, podía ver cómo aquel conflicto interno comenzaba a minar la efectividad del equipo. Una tarde, mientras la nave cruzaba un campo de asteroides en un intento por ocultarse y evitar ser detectados por los Drakkar, las tensiones alcanzaron su punto álgido. En medio de un estudio intensivo de datos recopilados sobre los Calyptans, Arik trató de alinear a su equipo. «Si no podemos unir fuerzas aquí», les dijo enérgicamente, «¿cómo podremos enfrentarnos a dos enemigos poderosos? Cada uno de nosotros tiene una fortaleza única». Kael inhaló profundamente. Sabía que sus argumentos podrían estar poniendo en peligro al grupo, pero sentía muy fuerte necesidad de hacer algo, en medio de la agresividad acumulada por las élites arganas y Drakkar. Kael sintió que lo único que tenía a mano era el control sobre situaciones potencialmente devastadoras. Quizás si combinamos nuestros enfoques», sugirió finalmente. «Crear una dualidad entre lo defensivo y lo ofensivo podría darnos una ventaja estratégica así como algo más personal en nuestra presentación ante los Calyptans». Lyra miró a Kael con sorpresa antes de aceptar lentamente que tal vez podían aterrizar un punto más equilibrado entre estrategias. Arik sintió con reconocimiento. Habían logrado dar paso a una solución que sintetizara sus diferentes enfoques. Así, aunque aún persistía cierta desconfianza entre ellos, lograron encontrar un terreno común en medio del clima tenso que reinaba en el equipo. Comprendieron que para sobrevivir debían apoyarse mutuamente y confiar no solo en sus habilidades individuales sino también en su trabajo como colectivo. A partir de ese día, comenzaron a trabajar juntos más adentro en sus estrategias interpersonales, canalizando sus energías para prepararse para el próximo encuentro con aquellos seres extraordinariamente complejos y poderosos. La unión forzada por las circunstancias extremas y tensiones internas comenzaba a transformarse lentamente en un propósito renovado. A pesar de las crisis internas y desafíos personales, se dieron cuenta de que cada uno deseaba luchar por lo poco que quedaba, la esperanza misma. Así lo harían más allá del horizonte incierto donde también fundamentaban las posibilidades dramáticas del futuro intergaláctico. Antes ellos, el segundo encuentro con los Calyptans.
Prometía ser crucial no solo para la misión, sino también para el destino de la humanidad. A bordo de la Esperanza, el equipo se preparó meticulosamente, cada miembro sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Lyra revisó sus notas una vez más, mientras Kael ajustaba el enfoque de su estrategia y Arik intentaba infundir confianza en su grupo. Pero era en ese ambiente cargado de expectación donde se desataría un giro inesperado. La sala de mando estaba iluminada por un suave resplandor azul, emanado de los sistemas de comunicación. Tras unos momentos de silencio inquietante, la forma curvilínea de los Calyptans apareció nuevamente en la pantalla, danzando en un espectáculo de luces intermitentes. Sin embargo, esta vez el ambiente parecía diferente, había una energía palpable en el aire, como si los propios Calyptans estuvieran ansiosos por comunicar algo importante. ¿Estamos listos para continuar?, preguntó Arik, su voz resonando en el espacio. Antes de recibir una respuesta, los Calyptans comenzaron a emitir melodías armónicas que parecían entrelazarse, creando un lenguaje musical que trascendía las palabras. La tripulación se vio envuelta en una experiencia casi hipnótica, y cada uno comenzó a sentir visiones fugaces, imágenes de mundos lejanos, civilizaciones antiguas y un equilibrio natural que parecía ser la esencia misma del universo. «Podemos comprender lo que nos dicen», murmuró Lyra, fascinada y aturdida a la vez. De repente, la voz profunda de uno de los Calyptans resonó directamente en sus mentes, sin necesidad de mediación. «Ustedes son más parecidos a nosotros de lo que han imaginado», pronunció la entidad con una claridad que desbordaba su forma luminosa. «Su lucha por la supervivencia refleja nuestra propia historia». Las palabras llenaron el espacio con una sensación de asombro. La tripulación intercambió miradas incrédulas. Kael, que hasta ese momento había permanecido reflexivo, fue el primero en hablar. «¿Cómo es posible? Pensábamos que éramos fundamentalmente diferentes». La revelación lo dejó perplejo, incluso su mente analítica tardaba en captar la magnitud de lo que estaba escuchando. En cada rincón del cosmos, las razas luchan por lo mismo: sobrevivir ante amenazas externas. Conocemos el sabor amargo de perder y sufrir. La voz continuó resonando mientras las imágenes empezaban a cobrar sentido. Cada uno podía sentir cómo sus experiencias individuales se reflejaban en la historia del otro. Lyra sintió un nudo en el estómago al escuchar esto. «¿Significa esto que han sufrido ataques similares a los nuestros?», preguntó con curiosidad genuina. «¿También han enfrentado a seres como los Sargan o Drakkar?». «Así es», respondió el Calyptan, «pero esas batallas han dejado cicatrices profundas en nuestra cultura. El equilibrio que hemos buscado siempre ha sido interrumpido por aquellos que desean dominar». Su tono se tornó melancólico mientras hablaba, y todos pudieron percibir la tristeza contenida tras su mensaje. Arik se sintió abrumado por esta nueva información. No solo estaban tratando con una especie misteriosa y poderosa, sino que sus historias eran paralelas. «Si esto es cierto», dijo lentamente, «podríamos unir fuerzas no solo como aliados sino como hermanos de lucha». Sin embargo, este nuevo entendimiento complicó aún más la misión. Ahora estaban inmersos en una red de emociones compartidas que transformaba la dinámica del equipo humano y su relación con los Calyptans. Lyra sintió como las expectativas empezaban a cambiar. Ya no era solo una cuestión de estrategia militar y alianzas prácticas, había un componente emocional en juego que podría hacer que cualquier error fuera devastador. «El desafío es aún mayor», reflexionó Kael, su mente trabajando rápidamente. «No solo debemos demostrar nuestra valía como aliados, debemos mostrarles que hemos aprendido de nuestras propias cicatrices». Las revelaciones giraban en círculos a su alrededor mientras cada uno sopesaba las implicaciones de este nuevo vínculo. La misión ya no era simplemente una cuestión sobre supervivencia. Ahora se trataba de sanar heridas antiguas y construir puentes entre culturas desgarradas por la guerra. A medida que el grupo se preparaba para llevar a cabo los próximos pasos en su misión, cada miembro del equipo se dio cuenta de que sus decisiones tendrían un impacto no solo en su futuro inmediato, sino también en la posibilidad de crear un legado compartido con los Calyptans. La conexión inesperada les otorgó un propósito renovado y un sentido de urgencia para forjar una alianza genuina. Con esta nueva dimensión agregada a su misión, la tripulación comprendió que estaban unidos por algo más grande que ellos mismos, una lucha común por el equilibrio y la paz en un universo azotado por fuerzas destructivas. Al mirar hacia adelante al horizonte incierto del espacio profundo, sabían que su viaje
Apenas comenzaba, con el nuevo entendimiento entre los humanos y los Kaliptans, el equipo de la Esperanza se dispuso a trazar una estrategia de supervivencia que abordara la amenaza no solo de los Argan, sino también de los Drakkar. La conexión emocional recién descubierta les brindó un sentido renovado de propósito, pero las tácticas requerían ser innovadoras y sumamente cuidadosas si deseaban formar una alianza efectiva. Reunidos en la sala de mando, Arik Terros, Lyra Vázquez y Kael Ron comenzaron a esbozar un plan. Lo primero que debemos hacer es compartir información, señaló Lyra, conscientes de las habilidades psíquicas de los Kaliptans. Si logramos explicarles la situación crítica que enfrentamos y cómo los ataques de los Argan y Drakkar no son solo amenazas para nosotros, sino para ellos también, podremos crear una base más sólida para nuestra colaboración. Exacto, afirmó Kael mientras trazaba diagramas holográficos en la mesa central. No son ajenos a la lucha, saben lo que significa perder aliados. Al compartir nuestros recursos estratégicos, podemos fortalecer nuestras fuerzas ante un enemigo común. Arik asintió mientras revisaba el mapa estelar proyectado frente a ellos. Necesitamos identificar puntos clave dentro del territorio controlado por los Drakkar donde podamos establecer bases operativas conjuntas. Si podemos lanzar un ataque preventivo sobre sus flotas en lugar de esperar a ser atacados, podríamos ganarles una ventaja decisiva. Al ponerse en marcha este plan, hubo una resolución por parte del equipo. No solo iban a luchar por su supervivencia sino por reconstruir las relaciones intergalácticas dañadas por años de guerra. Sin embargo, el tiempo apremiaba, así que decidieron comenzar por coordinar una reunión urgente con los Kaliptans. Luego del contacto exitoso y el intercambiar de información alarmante sobre las ubicaciones y movimientos drakkarianos, se puso en marcha otra tácticamente innovadora, la propuesta de un intercambio cultural como parte del acercamiento inicial hacia los Kaliptans. Demostrémosles lo que somos como humanos, dijo Lyra con determinación. Suscitemos curiosidad a través tenemos artefactos e historias que representen nuestras luchas y triunfos. El plan incluía la creación de presentaciones holográficas con representaciones visuales sobre la historia humana y su riqueza cultural, desde avances científicos hasta artes visuales magníficas que simbolizaban su deseo compartido por preservar el equilibrio natural. Los Kaliptans valoraban estas experiencias sensoriales profundas y sentían empatía hacia civilizaciones con historias tan complejas como las suyas. Con estos preparativos avanzando, también comenzaron a desarrollar simulacros para practicar sus respuestas estratégicas ante posibles contraataques de Sargan o Drakkar. Esto generó dinámicas figurativas e inesperadas entre ellos. Con cada entrenamiento intensivo llevaban a cabo dentro de la nave Esperanza, la necesidad de trabajar juntos fortalecidos sus razonamientos al momento de improvisar. Un día clave se acercaba rápidamente. Tras haber recopilado suficiente información sobre sus enemigos gracias a aliados Kaliptans e incluso algunos informes interceptados del espionaje sargano, el equipo decidió realizar una incursión táctica sobre una flota drakkariana desviada cuyo objetivo podría desestabilizar aún más su invasión. La noche antes del ataque previsto estuvo inmersa en una tensa calma. Cada miembro atravesó horas internamente confrontando sus propios temores ante lo desconocido mientras dormían en señales desiguales pero resueltas. Arik miró a cada uno justo antes del despegue final. Había formado un vínculo inquebrantable entre tres especies que podrían cambiar el rumbo del conflicto galáctico. Al partir hacia lo incierto con las naves listas para enfrentar cualquier eventualidad estaban también llevando consigo no solo estrategias novedosas sino una visión compartida del futuro. Uno sostenible capaz de unir fuerzas en armonía. A medida que surcaban el espacio con determinación vigilante, cada uno sabía era mucho más grande la lucha que estaban decidiendo enfrentar juntos. Las amenazas externas se gestionaban ahora cooperando estratégicamente mientras volvían palpable esa esencia única. Alojada en lo humano, mantenerse juntos significaba tener la oportunidad real no solo para sobrevivir sino para construir un camino hacia un cosmos más equilibrado. Así nació un plan audaz. Enfrentarse valientemente hacia aquellas sombras amenazantes sin temer tanto al peligro inmediato como al legado cultural que dejarían atrás. Esta era su herencia final irrefutable en medio del caos intergaláctico donde siempre brotaba la posibilidad de esperanza renovada. El día de la confrontación final había llegado, y el espacio se llenó de una energía intensa mientras las naves de la flota combinada de humanos y Kaliptans se posicionaban estratégicamente para el ataque.
Las astrodinas del sistema mostraban la aproximación de las fuerzas Sargan y Drakkar, que ahora estaban reunidas en un área densa de escombros estelares. Para el equipo de la Esperanza, este era su momento para demostrar que la colaboración podía superar décadas de guerra y desconfianza, con el comandante Arik Terros al frente. Cada uno de los miembros de la tripulación sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Habían creado un plan audaz, uno que incluía ataques coordinados y maniobras deslumbrantes utilizando las habilidades únicas de ambas especies. Con una señal clara, Arik lanzó la ofensiva, por la supervivencia, por el futuro. Las naves comenzaron a avanzar, disparando ráfagas de energía que atravesaban el vacío como relámpagos plateados. La flota Caliptan, con sus capacidades psíquicas, proyectó escudos energéticos sobre las naves humanas para protegerlas de los intensos fuegos cruzados que provenían de los Sargan. En ese instante, Lyra Vázquez tomó el control de los sistemas de comunicación y comenzó a coordinar con su aliada Caliptan más cercana para optimizar sus defensas, a medida que la primera oleada de disparos competía contra la inercia del espacio. K'auron observaba cada movimiento, con su mente estratégica afilada al máximo, anticipaba las reacciones del enemigo. «Coloca nuestros escuadrones en un ángulo de ataque entre las dos flotas», gritó mientras señalaba puntos clave en el holograma central. «Si podemos dividir su atención, tendrán más dificultades para formar una defensa efectiva». Justo cuando el equipo logró establecer su estrategia, un rugido imponente resonó por el espacio. Una nueva flota Drakkar emergió desde el lado opuesto del campo de batalla, lanzando ondas devastadoras de energía pura. Sin tiempo que perder, Arik gritó órdenes mientras dirigía su nave hacia adelante con la firme convicción de que debían mantener la presión. Los humanos y sus aliados comenzaron a reemplazar fuego por fuego en un cuasi bailarín vaivén de destrucción. Destellos intermitentes llenaron el cielo como si fueran estrellas fugaces. Sin embargo, la batalla se tornó rápidamente complicada. A medida que más naves caían a ambos lados, la desesperación comenzó a airearse entre la tripulación. Entonces, uno de los pilotos Caliptans llevó a cabo una acción heroica. Vio una oportunidad en medio del caos y se lanzó hacia el corazón de la flota Drakkar para desplegar un ataque sorpresa en sus generadores centrales. «No, es demasiado arriesgado», exclamó Lyra al darse cuenta del sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Pero ya era demasiado tarde. La nave Caliptan realizó su movimiento decisivo y logró penetrar las líneas enemigas, dejando un rastro ardiente detrás y causando estragos inesperados en las filas drakkarianas. Su heroísmo permitió a los aliados humanos aprovechar la confusión generada. Con su ruta despejada por un momento, Arik vio cómo frenéticamente sus compañeros luchaban por mantener el orden. Sin pensarlo dos veces, dirigió su nave en apoyo a su compañero Kaer. Decidió seguirlo hasta el corazón mismo del conflicto. «Estamos contigo», gritó Arik mientras chocaban contra las torres engranadas Drakkar durante el arriesgado asalto. Mientras tanto, Lyra encontró un espacio entre las energías cruzadas para concentrarse. Sintió que su poder psíquico comenzaba a florecer al conectar con sus aliados para neutralizar brevemente las habilidades individuales del enemigo. La conexión cósmica desgarrada activó una breve ola invisible que logró hacer vacilar aún más a los Drakkars ante esa presión abrumadora que no podían comprender. Pero no todo salió según lo planeado. Un ataque sorpresa fue lanzado desde lo alto por Sargan, haciendo que varias naves humanas comenzaran a caer en picada. En medio del frenesí, Kael presenció como uno de los héroes menos esperados del campo también se precipitaba hacia el sacrificio para salvarlo. Un soldado quien había sido parte del equipo clásico del ejército humano a bordo tomó valientemente el control de una nave lejana, rodeada por enemigos abrumadores y abrió fuego letalmente bien dirigido. El acto generoso brindó justo el tiempo que necesitaban a muchos para reagruparse e ir en auxilio al heroico soldado caído sobre sus alas doradas. Iluminándose junto a ellos terminó creando agotador reconocimiento postrado al final convirtiéndose visiblemente cargados hacia adelante finalmente siendo dispuestos olvidando barreras olvidadas llenos ahora en gracia más allá del egoísmo también uniendo fuerzas válidas, finalmente, en medio del clamor ensordecedor del combate y con muchas pérdidas compartidas en el aire empezaron a celebrar gestas heroicas. Con una conexión instintiva fundamental dejaron atrás viejos sesgos estableciendo puentes profundos ante cada vulnerabilidad buscándose mutuamente protegiéndose con actos inverosímiles logrando unificar sistemas.
Interconectivos unidos sin importar cuán difíciles pudieran parecer las circunstancias, al culminar la intensa batalla, salvándose finalmente entre tanques expansivos dignificados por recuerdos dolorosos alcanzando esperanzadores futuros revelaron nuevas etapas, las semillas florecieron bien dispuestas bajo esas enseñanzas camaradas venerantes, fue esa lucha sin par, un hermoso recordatorio desde donde crecieron sus victorias renacientes valiéndose como base intrínseca para construir juntos otro cosmos con fervor renegado sin ninguna sombra amenazante acechándolos tras recesos. Tras la intensa batalla en la que los humanos y los Kaliptans unieron sus fuerzas para enfrentar las amenazas de los Sargan y Drakkar, la nave Esperanza surcaba el espacio con un nuevo sentido de propósito, aunque habían obtenido una victoria crucial. Las consecuencias de sus acciones resonaban a medida que reflexionaban sobre el impacto de esa coalición forzada. El comandante Arik Terro se reunió con su equipo en la sala de mando, donde aún perduraba la adrenalina de la confrontación final. Lo hemos logrado, dijo, su voz llena de emoción, pero esta victoria es solo el primer paso. Lo que hemos construido hoy puede cambiar el equilibrio del conflicto intergaláctico. Sus palabras llevaron consigo el peso de la realidad. Sabían que la guerra no había terminado, pero ahora estaban mejor equipados para enfrentarse a futuros peligros. Lyra Vázquez sintió una mezcla de orgullo y preocupación mientras observaba los hologramas proyectados ante ellos, representando tanto sus pérdidas como sus logros. Hemos demostrado que podemos trabajar juntos, comentó, pero también debemos asegurarnos de que nuestros aliados Kaliptans estén protegidos. Después de todo, nuestra unión es todavía frágil. Kael Ron, siempre calculador, interrumpió, las acciones de hoy han creado nuevos lazos entre nuestras civilizaciones, pero también han expuesto debilidades. Los Sargan y Drakkar no se quedarán quietos, buscarán venganza después de haber perdido en esta batalla. Era evidente que la situación era más compleja de lo que podían manejar. Consciente de que debían actuar rápido antes de que sus enemigos tomaran represalias, Arik propuso realizar una serie de encuentros diplomáticos con los líderes Sargan y Drakkar. Es fundamental establecer un diálogo, sugirió. Debe haber una oportunidad para crear un acuerdo que evite otro conflicto destructivo. A pesar de las objeciones iniciales, Lyra comenzó a ver la lógica tras el plan. Podría ser arriesgado, pero tal vez si mostramos nuestra disposición a dialogar, podríamos llevar a otros a pensar diferente. No es solo sobre nosotros, otras razas pueden beneficiarse al ver que estamos abogando por la paz. Mientras tanto, los Kaliptans se preparaban para entrar en este nuevo capítulo intergaláctico. Su líder se manifestó ante Arik y su tripulación. Vuestra valentía ha resonado en nuestros corazones. Entendemos que estas alianzas son fundamentales para el futuro del cosmos. Estamos dispuestos a compartir nuestra tecnología avanzada y conocimientos psíquicos para fortalecer esta nueva unión. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Radicales dentro del Consejo Sargan comenzaron a agitar el descontento entre sus filas, poniendo presión sobre sus líderes para actuar contra los humanos y sus nuevos aliados. Esto llevó a un aumento en las tensiones políticas y psicológicas entre las diferentes razas. El tiempo pasó rápidamente mientras se intensificaban los preparativos para las negociaciones. La sala se llenó de un aire eléctrico mientras cada uno de los miembros del equipo se preparaba mentalmente para confrontar lo desconocido. Arik sintió una punzada en el estómago. Aunque confiaba en su equipo y en el apoyo Kaliptan, sabía que cualquier error podría volverse catastrófico. Debemos recordar quiénes somos, dijo Lyra durante una reunión previa al encuentro. No solo somos humanos o Kaliptans. Somos una nueva fuerza intergaláctica impulsada por nuestras experiencias compartidas. Su pasión resonó en todos ellos, recordándoles por qué estaban allí. Finalmente, llegó el día de las negociaciones. La sala donde se llevaría a cabo el encuentro estaba decorada con artefactos simbólicos tanto humanos como Kaliptans, un reflejo tangible del esfuerzo conjunto hacia un futuro armonioso. Las miradas firmes y decididas cruzaban el umbral mientras cada uno trataba de poner a un lado sus temores. Los representantes sarganos llegaron con expresiones inescrutables, había un silencio tenso. Mientras ambos lados intercambiaban miradas, el líder Sargan habló primero. ¿Por qué deberíamos confiar en aquellos que han enfrentado nuestras fuerzas? ¿No estamos destinados a ser enemigos? Fue entonces cuando Arik tomó la iniciativa y respondió con sinceridad, porque todos hemos cosechado pérdidas y solo juntos podemos evitar más destrucción. Este ciclo debe terminar. Propongo un pacto mutuo para compartir recursos y un respeto intergaláctico, por el bien de todos. Las palabras flotaron en el aire mientras los líderes reflexionaban sobre ellas.
Sintieron la carga histórica llena de tensiones así como esperanzas desbordantes potenciales. El encuentro estaba lleno de incertidumbre y dramáticas repercusiones, aunque podían estar más cerca de establecer un acuerdo duradero gracias a las acciones heroicas realizadas en nombre del futuro común. Ese momento definitorio les recordó la fragilidad del equilibrio intergaláctico. Los héroes no solo eran aquellos que lucharon en la batalla. Ahora podría decirse que cada miembro presente tenía nuevos roles cruciales por desempeñar. Con esos pasos hacia adelante también llegaron nuevas implicancias. Ninguna decisión sería sencilla bajo esos altos ideales compartidos reclamando su lugar bajo las estrellas. Así avanzaron hacia adelante buscando construir puentes sobre el amplio abismo del pasado conflictivo hacia un futuro donde reinesen la colaboración y coexistencia pacífica, siendo testigos notables ante el consuelo conciso abrazando caballerosamente sus destinos compartidos como comunidades enriquecedoras entrelazadas por historias antiguas y aspiraciones renovadas. Los ecos de la batalla resonaban aún en las mentes de los tripulantes de la esperanza mientras se deslizaban por el vasto espacio, ahora marcados por una nueva realidad. La victoria sobre Sargan y Drakkar no solo había salvado a la humanidad, sino que también había sembrado las semillas para una relación más profunda con los Kaliptans. Sin embargo, ese logro venía acompañado de un peso considerable. Las decisiones futuras requerían ser más cuidadosas que nunca. Durante semanas posteriores a la confrontación final, Arik Terros lideró discusiones sobre cómo gestionar las relaciones intergalácticas resultantes de su alianza. En la sala de mando, donde antes había reinado el caos, ahora se sentía un aire más esperanzador, aunque tenso. No podemos permitir que nuestra victoria se convierta en arrogancia, decía Arik, su voz firme resonando entre sus compañeros. Ahora debemos trabajar en mantener esta alianza y demostrar que somos dignos de ella. Lyra Vázquez compartía su preocupación mientras analizaba los datos recibidos de las flotas Sargan. La situación sigue siendo frágil, advirtió. Los radicales dentro del Consejo Sargan siguen agitando el descontento, lo que podría llevar a hostilidades si no logramos establecer un diálogo claro. Su experiencia como científica ahora se extendía a comprender dinámicas políticas complicadas entre razas intergalácticas. Kael Ron, siempre astuto y observador, planteó un enfoque estratégico. Debemos aprovechar nuestras victorias para iniciar conversaciones diplomáticas, si podemos mostrarles que somos aliados viables y no enemigos potenciales, podríamos cambiar la narrativa. Sus ojos brillaron con determinación. Veía el potencial que tenía su equipo para forjar un nuevo camino hacia adelante. Un día, mientras revisaban los hologramas proyectados de sistemas estelares, Lyra sugirió un evento simbólico. Podríamos organizar una celebración conjunta entre humanos y Kaliptans para fortalecer nuestra imagen ante los Sargan. Un acto público podría darles una idea del tipo de colaboración que hemos formado. La propuesta fue recibida con entusiasmo. Todos sabían que un gesto amistoso podría ser fundamental en la construcción de confianza. Las preparaciones comenzaron rápidamente. Decoraciones intergalácticas adornaron tanto las naves humanas como las Kaliptans. Los estandartes ondeaban al compás de esperanzas renovadas por todas partes mientras se organizaban actividades culturales y presentaciones artísticas. La idea era mostrar cómo ambas civilizaciones habían aprendido unas de otras y cómo podían crecer juntas. Sin embargo, también había desafíos ocultos en este camino hacia adelante. Mientras los líderes Sargan observaban desde la distancia, algunos vieron el evento como una provocación. Los rumores comenzaron a circular entre sus filas. Algunos incitadores impulsaron a atacar antes de que fuera demasiado tarde para reivindicar su honor perdido. La noche del evento llegó y la sala principal estaba llena de luces brillantes y música resplandeciente. Humanos y Kaliptans compartieron risas y bailes en una atmósfera festiva. Arik sintió una oleada de esperanza recorriendo su cuerpo mientras contemplaba a sus aliados. Coexistiendo pacíficamente, era un momento en el que lo imposible parecía alcanzable. Al mismo tiempo, desde afuera, naves furtivas sarganas se acercaban lentamente hacia los límites del espacio donde celebraban el evento. Era evidente que aquellos radicales estaban dispuestos a hacer lo impensable para desestabilizar esa nueva alianza. De repente, el sistema de alarma sonó estruendosamente en toda la esperanza, rompiendo la alegría del momento. Las luces parpadeaban rápidamente mientras Arik miraba horrorizado hacia los monitores.
Naves enemigas se acercaban rápidamente al corazón del evento pacífico, a sus estaciones, gritó Arik mientras organizaba al equipo rápidamente. El miedo comenzó a apoderarse del ambiente festivo pues todos comprendieron que su unión estaba siendo amenazada justo cuando comenzaba a florecer. Lyra y Kael tomaron posiciones estratégicas junto a Arik mientras enviaban mensajes urgentes a sus aliados Calyptans para prepararse para el ataque inminente. La celebración se convirtió rápidamente en un campo de batalla improvisado donde héroes desconocidos surgían entre las multitudes tratando de proteger lo que habían construido juntos. Fue entonces cuando cada miembro del equipo recordó lo aprendido. Su fuerza provenía no solo de su valentía individual sino también del compromiso colectivo por preservar lo logrado bajo 1000 sacrificios previos. Mientras las naves arganas comenzaban su ofensiva violenta contra ellos y ambos bandos luchaban por mantener sus alianzas intactas ante el caos creciente, quedó claro que la lucha no solo era por sobrevivir sino por demostrar que podían crear un futuro donde todas las razas coexistieran pacíficamente. En medio del descontrol y fusiones épicas llevadas a cabo entre esas especies enfrentadas nacía nuevamente algo más grande, un legado renovador cuyas raíces profundas enterrándose hasta el fondo gracias al valor demostrado por aquellos dispuestos a proteger sus ideales intergalácticos recién encontrados. Pero aún quedaba mucho por hacer antes de lograr ese futuro idealizado deseado por todos ellos. Así es como comenzó una nueva era, una historia construida alrededor del sacrificio compartido donde aprendieron juntos a navegar cada intersección compleja sin perder el camino hacia adelante abriendo verdaderos caminos llenos por fin luminosos donde florecieron esperanzas renovadas sobre antorchas eternamente encendidas formando puentes firmes conectando trayectorias adoradas bajo cielos estrellados nunca antes vistos.